Muy estimados hermanos, los saludo por este medio que nos da la facilidad de poder comunicarnos con la Iglesia en Interamérica de una manera masiva. Estamos estudiando, como ustedes saben, este libro que se titula La Iglesia, sus finanzas y la misión. Este libro fue publicado para que el miembro de iglesia conozca cómo funciona el sistema financiero adventista. De otra manera, fue publicado para que el miembro de iglesia conozca la forma como la iglesia utiliza los diezmos y las ofrendas en el cumplimiento de la misión de la iglesia. Así que es muy importante que como miembros de iglesia le dediquemos tiempo para el estudio y la reflexión de los conceptos que este libro menciona. Como ustedes saben, hemos venido estudiando a través de este capítulo, de este libro, diversos temas que deben ser de nuestro interés. En esta ocasión vamos a compartir un tema que se titula La Iglesia local y su papel en el sistema financiero adventista. Fíjense bien, en esta ocasión vamos a estudiar el tema ¿cuál es el rol que la iglesia local juega en el sistema financiero adventista? Quiere decir que el rol que juega la iglesia local, la congregación, en el financiamiento de la misión de la iglesia es sumamente importante y debemos conocerlo. En primer lugar, quiero decirte que en el territorio de la División Interamericana, el cumplimiento de la misión de la iglesia descansa en tres aspectos: en el miembro de iglesia, en la iglesia local y en el campo local. Y cuando digo campo local, me refiero a la misión o asociación. Lo repito, en el territorio de la División Interamericana, el cumplimiento de la misión de la iglesia descansa en tres aspectos: en el miembro de iglesia, la iglesia local y el campo local. Quiere decir entonces que en Interamérica es oportuno conocer el dato de cuántas iglesias locales y congregaciones tenemos. A esta fecha del año tenemos aproximadamente 23,087 iglesias locales y congregaciones. 23,087. Quiere decir que es un mosaico extraordinario, como un rompecabezas extraordinario de diferentes culturas en diferentes países, que de una manera organizada nos congregamos, nos organizamos y trabajamos de una manera unida para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Es un hermoso mosaico de más de 23,087 partes que conforman la iglesia en el territorio de la División Interamericana. Así que conocer el rol que la iglesia local juega es muy importante. Pero para eso déjame decirte primero que en la División Interamericana el miembro de iglesia establece la dinámica de reflexión entre evangelismo y financiamiento de la misión. ¿Por qué comienzo esta reflexión con el miembro de iglesia? Bueno, porque los miembros de iglesia conformamos las iglesias locales.
Entonces, el miembro de iglesia establece la dinámica de reflexión entre evangelismo y financiamiento de la misión. En primer lugar, porque el miembro de iglesia hace que los bautismos ocurran. Y también el miembro de iglesia entrega sus diezmos y sus ofrendas como un acto de adoración al Señor. ¿Y dónde eso toma lugar? Bueno, en la iglesia local. Porque en la iglesia local nos organizamos de una manera apropiada para el evangelismo. Porque los pastores, que juegan un rol muy importante, nos capacitan para el evangelismo, nos capacitan como laicos que somos para traer almas a los pies del Señor. Y también es en la iglesia local en donde tenemos la oportunidad de entregar nuestros diezmos y nuestras ofrendas como un acto de adoración al Señor. En la división interamericana, el miembro de iglesia entonces hace y le da significado al cumplimiento de la misión. Y eso ocurre en una iglesia local. El miembro de iglesia es en el que converge toda la razón de ser de toda actividad orientada al conocimiento de la salvación. Pero en donde el miembro de iglesia es instruido hacia el conocimiento de la salvación, en una iglesia local. Por lo tanto, mis estimados hermanos, conocer el rol que la iglesia local juega en el cumplimiento de la misión y en el sistema financiero adventista es muy importante. Aquí, a este punto, quiero decirte que la iglesia local le da el ritmo de crecimiento a la misión. Fíjense bien, la iglesia local le da el ritmo de crecimiento a la misión. Es decir, la misión corre a una velocidad en Interamérica, o dicho de otra manera, el cumplimiento de la misión en Interamérica se mueve a un ritmo determinado. ¿Quién le da ese ritmo? ¿Los dirigentes de la iglesia? No. Definitivamente que no. Le dan el ritmo de crecimiento de la misión en Interamérica el miembro de iglesia que se congrega en las iglesias locales. Por lo tanto, la iglesia local define en su totalidad el ritmo de crecimiento de la misión en Interamérica. Por eso es muy importante que reflexionemos el rol que las iglesias locales juegan en el sistema financiero adventista. Déjenme reflexionar un poco del rol que la iglesia local juega. ¿Por qué propósito el Señor colocó una iglesia local? ¿Con qué propósito? En primer lugar, como dice Efesios capítulo 1 y versículos del 4 al 6, el primer motivo, la primera razón que encontramos es porque en una iglesia local nos congregamos para adorar al Señor. El Señor nos hizo sus hijos para que lo adoremos. Y esto tiene lugar en una iglesia local, porque como familia que somos adventista, vamos a la iglesia, cantamos juntos, leemos la palabra de Dios, reflexionamos en la palabra de Dios como un acto de adoración a Él. Le entregamos nuestra adoración en una iglesia local. Claro, en nuestras casas también, en los cultos, podemos adorar al Señor, pero lo hacemos como familia. Pero en nuestras iglesias y congregaciones lo hacemos como una comunidad global, mundial, que como iglesia adventista conformamos.
Por eso en Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6, el Señor colocó la iglesia local para que lo adoremos y le demos gloria y honra como Creador y Salvador. También la iglesia local fue colocada por el Señor, como dice Efesios 4, del 11 al 15, para que nos desarrollemos y crezcamos como cristianos. Porque ahí somos instruidos. Ahí en la comunicación unos con otros, en la confraternidad unos con otros, nos desarrollamos, ejercemos nuestra función. Así que, y también nos desarrollamos como cristianos. Así que en Mateo 28, del 19 al 20, también hay otro propósito bien definido que todos conocemos, por lo cual el Señor ha colocado la iglesia local, y es para evangelizar al mundo. En otras palabras, la iglesia local es el centro de evangelización de la comunidad, del vecindario, de la región en donde está colocada nuestra iglesia local. Por eso en nuestro territorio tenemos más de 23,000 iglesias locales, porque ejercen un rol evangelizador muy importante. Así que hasta aquí podemos decir que la iglesia local es una comunidad de fe que comenzó con el don del Espíritu Santo y con la presencia de Dios entre su pueblo en el día del Pentecostés. Somos una comunidad de fe, en donde el Espíritu Santo nos une bajo un mismo propósito. El camino a Cristo, en el capítulo 9, menciona un pensamiento muy importante. Dice que la iglesia de Cristo es el agente designado por Dios para la salvación de los hombres. Su misión es llevar el evangelio al mundo, y la obligación recae sobre todos nosotros, los cristianos. Cada uno de nosotros, en la medida de nuestros talentos y oportunidades, tiene que cumplir con la comisión del Salvador. El amor de Cristo revelado a nosotros nos hace deudores a todos los que no lo conocen. Y Dios nos ha dado luz, no solo para nosotros, sino para derramar sobre todos aquellos que no conocen al Señor. Jugamos un rol muy importante en la iglesia local. La iglesia local es una comunidad de seguidores de Jesús, quienes por amor desean que sus vidas sean transformadas a su imagen y semejanza para vivir con Él por la eternidad. Mientras que eso ocurre, unidos todos y como un solo cuerpo, compartimos con nuestros vecinos lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hay un teólogo adventista que dice que la iglesia, y aquí al hablar de la iglesia nos referimos a la iglesia local, es fundamentalmente una comunidad de individuos que voluntariamente, aunque bajo la influencia del Espíritu Santo, han sometido sus vidas a la autoridad de Dios a través de Cristo y se han unido a Él como su Señor. Ellos aceptaron las enseñanzas bíblicas de que el poder y la autoridad de Dios están activos en su salvación y están trabajando constantemente por su bienestar. Reconocen voluntariamente a Dios como la autoridad suprema. Así que, mis hermanos, el rol de una iglesia local es muy importante. No solamente en el evangelizar al mundo, sino en el financiamiento de la misión. ¿Por qué? Porque como decíamos al principio, el miembro de iglesia deposita
sus diezmos y sus ofrendas en una iglesia local, como un acto de adoración. Quiere decir, y aquí al decir esto, que el miembro de iglesia deposita sus diezmos y sus ofrendas en una iglesia local como un acto de adoración, la iglesia local desempeña una responsabilidad local, pero teniendo una perspectiva mundial de la iglesia. Y eso es un rol muy importante, porque la iglesia adventista del séptimo día es una iglesia mundial. Y eso nos hace completamente diferentes. Entonces, el rol que una iglesia local juega en el sistema financiero adventista es, en primer lugar, teniendo una responsabilidad local, pero también teniendo una visión mundial de la iglesia. Porque como miembros de iglesia tenemos una responsabilidad no solamente aquí, en nuestra comunidad, en nuestro país, sino en cada rincón del mundo. ¿Y cómo? Bueno, a través de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas. Así que al rol que la iglesia local juega en el sistema financiero adventista, le llamo momento 1. Le llamo momento 1. Eso es muy importante que reflexionemos en eso. El momento 1 es cuando el Espíritu Santo impresiona el corazón del miembro de iglesia y se da el financiamiento de la misión. Fíjense bien, se forma así, de esta manera, el ambiente de financiamiento. El miembro de iglesia entonces se convierte en el punto focal en el sistema financiero adventista. Y eso ocurre en el momento 1. Eso ocurre a nivel de iglesia local. Porque en ese momento 1, el Señor impresiona el corazón del miembro de iglesia para el financiamiento de la misión. Y entonces, como dije, se forma el ambiente de financiamiento. El miembro de iglesia es instruido para que mire el financiamiento de la misión como una estrategia espiritual. Y de esta manera, el sistema financiero adventista se enmarca de un tono tan especial que los diezmos y las ofrendas fluyen hacia la tesorería de la iglesia local con una responsabilidad local, pero teniendo una perspectiva mundial de la iglesia. De esta manera se establece el momento 1. En el momento 1 hay 5 instancias. Fíjense bien. En el momento 1 hay 5 instancias que lo conforman. La primera de ellas la voy a explicar. La primera instancia es cuando los miembros de la iglesia reciben instrucción con respecto a los diezmos y a las ofrendas como una estrategia espiritual. Fíjense bien. En la primera instancia del momento 1, los miembros de la iglesia reciben instrucción con respecto a los diezmos y a las ofrendas como una estrategia espiritual. Porque el Señor ha dejado la instrucción de que como un acto de adoración a Él le entreguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Nuestros diezmos como un acto de reconocerlo a Él como el dador de todas las cosas. Nuestros diezmos como un acto de reconocerlo a Él como el Creador y nuestro Salvador. Porque Él nos ha dicho que de todo lo que nos ha dado, debemos de entregarle el diezmo como parte de nuestro reconocimiento de que Dios es el que provee todo y que es el dueño de todas las cosas. Y también como un acto
de una estrategia espiritual le entregamos nuestras ofrendas, porque somos agradecidos por la manera como hemos sido bendecidos. Entonces, esa es la instancia número 1. Somos instruidos de la forma como el diezmo y la ofrenda actúan en el financiamiento de la misión de la iglesia. Y eso el pastor nos da esa instrucción. Los dirigentes nos dan esa instrucción. El anciano de la iglesia nos da esa instrucción. El director de mayordomía de nuestra iglesia local nos da esa instrucción. Es muy importante esto, porque es una estrategia espiritual para el cumplimiento de la misión de la iglesia. Así que en esta instancia número 1, en esta primera instancia del rol que la iglesia local juega, somos instruidos en cuanto al uso del diezmo y la ofrenda, y lo reflexionamos a través de una estrategia espiritual. También la segunda instancia del rol que juega la iglesia local es que los miembros de iglesia, fíjense bien, depositan los diezmos y las ofrendas en la tesorería de la iglesia local como parte de su experiencia espiritual y como una forma de adoración al Señor. Ese es un elemento muy importante que se da en la iglesia local, porque nosotros como miembros de iglesia depositamos nuestros diezmos y ofrendas en la tesorería de la iglesia local. Y de esta manera, el rol que la iglesia local juega en el sistema financiero adventista entra en acción, porque la tesorería de la iglesia local recibe los diezmos y las ofrendas. Y esto es a través de un acto, de una experiencia espiritual y de adoración al Señor de los miembros de iglesia. Esta es la instancia 2 dentro de la iglesia local. La instancia 3 dentro de la iglesia local es que la iglesia local, como parte de la estructura para el financiamiento de la misión, ejerce la estrategia establecida para la administración de los diezmos y las ofrendas. En otras palabras, ya cuando el diezmo y la ofrenda entra a la tesorería de la iglesia local, entonces la iglesia local tiene un rol muy importante. Lo manda hacia el alfolí, hablando del diezmo. ¿Cuál es el alfolí? El alfolí es la tesorería del campo local, de la misión, de la asociación. Quiere decir que la iglesia local no se queda con el diezmo, lo manda hacia el alfolí, que es la misión o la asociación, pero sí se queda con una parte de la ofrenda, con el 60%, como todos ustedes saben, para financiar el gasto y la operación de la iglesia local, para financiar las actividades de los diferentes departamentos que conformen la organización de la iglesia local. Así que en esta tercera instancia que ocurre dentro de una iglesia local, cuando ya el diezmo y la ofrenda llegan y se depositan a la tesorería de la iglesia local, entonces la iglesia local sigue el proceso para financiar la misión de la iglesia. ¿Cuál es ese proceso? Porque recuerden que tenemos una responsabilidad local, pero con una perspectiva mundial de la iglesia. En ese proceso, la iglesia local envía el diezmo y la ofrenda, como les decía, al alfolí. Y entonces el campo local recibe el 100% de los diezmos. Y entonces el campo local juega un rol muy importante, porque tiene que
financiar la misión de la iglesia en las 23.087 iglesias y congregaciones a través del ministerio pastoral. Entonces el campo local cubre los salarios y las ayudas del cuerpo pastoral. Y eso se hace a nivel de la misión de la asociación, no se hace a nivel de la iglesia local. La iglesia local, ¿verdad?, que es instruida por el pastor, recibe su salario y sus ayudas desde la tesorería del campo local. Esa es la tercera instancia de lo que ocurre en una iglesia local. La cuarta instancia es muy importante, fíjense bien, que para crear confianza en el sistema financiero y cumplir la iglesia con crear un ambiente de credibilidad y de confianza, se tiene que hacer una supervisión de la forma como el diezmo y la ofrenda se usan, como una estrategia para crear un ambiente de confianza y de credibilidad. En otras palabras, las 23.087 iglesias y congregaciones que conforman el territorio de la División Interamericana son instruidos para que se revise la forma como el diezmo y la ofrenda son usados a nivel de iglesia local. Esta es una función muy importante. Es una función muy importante. En otras palabras, es como si se auditara el rol que la iglesia local juega en cuanto al diezmo y la ofrenda. Y este es un rol muy importante. Y la quinta instancia que se da a nivel de iglesia local es que los líderes de la iglesia local, fíjense bien, los líderes de la iglesia local deben informar a la junta administrativa de la iglesia los resultados de esa auditoría, los resultados de esa supervisión. Y aquí de esta manera se conforma el ciclo completo de las 5 instancias que la iglesia local juega en el sistema financiero adventista. Es decir, que el miembro de iglesia debe ser informado del uso del diezmo y de las ofrendas, tanto a nivel local, a nivel asociación y de misión, a nivel unión, a nivel de división y a nivel de asociación general. Este es un rol muy importante y esto requiere de cuidado y de atención. Muy bien, entonces hemos estado hablando de que el rol que la iglesia local juega es muy importante en el financiamiento de la misión de la iglesia. Ya describimos que hay 5 instancias que deben darse a nivel de iglesia local. Ustedes podrán mirar esas 5 instancias aquí en el capítulo 6 de este libro que estamos estudiando, ¿verdad? Y solamente como un resumen de lo que hemos estado diciendo. El miembro de iglesia deposita sus diezmos y sus ofrendas en la tesorería de la iglesia local, ¿ok? En la tesorería de la iglesia local. Y así se inicia el sistema financiero adventista. El miembro de iglesia deposita sus diezmos y sus ofrendas en la tesorería de la iglesia local. Y la tesorería de la iglesia local envía el 100% de los diezmos al alfolí. Y yo les decía que el alfolí es la tesorería de la misión o de la asociación. El 100% de los diezmos. Y entonces se forma una cadena de financiar la misión de la iglesia. Y también les decía que en la iglesia local, en cuanto a las ofrendas, se quedan con el 60% de la ofrenda. Quiere decir que
la iglesia local envía el 40% de la ofrenda a la tesorería de la iglesia local, del campo local. Este es un rol muy importante. Es un rol muy importante porque se describe el rol que la iglesia local juega en el financiamiento de la misión de la iglesia. Y de esa manera se describe el rol que la iglesia local juega. Y déjenme decirles, mirando aquí lo que el capítulo 6 menciona, hay un asunto muy importante que quiero leerles, que aparece aquí en el capítulo que estamos estudiando. Dice: la iglesia local se convierte en una estrategia de Dios para la terminación de la tarea. Su función es la de ganarle terreno al enemigo cada día, usando a los miembros de iglesia. Cada miembro de iglesia es un agente del Señor motivado por el poder de Dios, donde su iglesia local es el escenario de la gracia de Dios. La terminación de la tarea es una urgencia en su corazón. La iglesia local es un foco de luz en el vecindario. Y es muy importante que terminemos esta reflexión del rol de la iglesia local diciendo que es el escenario donde la gracia de Dios actúa para la salvación de todos nosotros. Mi estimado miembro de iglesia que me ha escuchado en la reflexión del capítulo 6, la iglesia local juega un rol fundamental en el cumplimiento de la misión de la iglesia en Interamérica. Y no solamente en Interamérica, sino a nivel mundial, porque somos una iglesia mundial. Oro para que el Señor nos ayude y seamos miembros de iglesia fieles, que nos congregamos en una iglesia local para adorar al Señor. Vamos a orar. Señor, en esta hora quiero rogarte una bendición muy especial por cada miembro de iglesia en Interamérica, que se congrega en más de 23,000 iglesias locales y congregaciones. Bendice a tu iglesia, Señor, porque lo pedimos en los méritos de Jesús.